quedamos en que el cuerpo es la casa, Vane. Sí, para el migrante el cuerpo es la casa, entonces llevamos todo ese cúmulo de experiencias, de memorias, de cultura dentro de nosotros, y me parece desde el punto de vista periodístico, o dentro del punto de vista de la comunicación, de los estudios culturales y de los estudios del cuerpo, poder investigar esos fenómenos del cuerpo en la danza. Claro, estábamos hablando también mientras llegabas les estaba contando a los que están conectados que seguro te conocen, que tú además de bailarina eres investigadora, entonces una de las cosas más interesantes que haces es precisamente entender el cuerpo, digamos, como un medio y el mensaje, bueno, como el movimiento. Entonces no sé si nos puedes hablar un poquito de cómo explicas tú tu línea de investigación y además de las últimas investigaciones que has hecho, ¿cuáles son los aportes que a ti te parecen relevantes de todo esto que has investigado? A ver, yo como bailarina y como comunicadora social, como periodista, me interesa muchísimo investigar la bidireccionalidad de la danza entre la teoría y la práctica. Me parece importantísimo que, que podamos entender que investigar la danza en la práctica tiene mucho de teoría y viceversa, ¿no? Y que está totalmente articulada y que hay campos de acción que se tocan unos a otros y, y por eso me gusta ver que lo que hago en el escenario o lo que hago en el estudio de danza no se diferencia de lo que hago en la computadora. Es decir, una cosa nutre la otra. Y, y es parte también como un trabajo periodístico, ir al espacio escénico y volver con datos o con entrevistas o con aportes. Eso me parece muy interesante, ¿no? Cómo va y viene la información entre lo que sucede en el espacio escénico y la escritura, ¿no? Porque al final utilizamos siempre el cuerpo para cualquiera de las cosas que hagamos, ¿no? Me interesa investigar la danza desde temas, desde el periodismo, desde temas como los estudios críticos, los estudios culturales. Eh, Esas son mis líneas de investigación, digamos, en bien generales. No me gusta encasillarme solo en un tema, me parece que siempre hay temas muy interesantes de los cuales eh, investigar y, y en ese sentido, nada, me parece que ver el mundo a través de la danza es un lente y es un aporte interesante para el periodismo, ¿no? No solamente para reseñar una coreografía o un festival, sino hablar propiamente de la danza y de las cosas que dice la danza. Eh, Te y había consultado si tienes algún aporte interesante de las investigaciones que hayas hecho más bueno, recientemente. uno de los aportes, ahorita, a ver, justamente para el INVECOM, y para otro congreso en el que estuve el año pasado en México, mm, estuve conversando un poco lo que significa el tema de la marginalidad en la danza, ¿no? Es decir, ahorita estoy investigando qué sucede cuando la danza ya no está, ¿no? ¿Y qué es eso? Son los rastros y todo lo que está fuera del espacio escénico, que nutre la obra, que comunica, que habla del artista, que habla del proceso, que habla de la historia de la coreografía, que habla de los sistemas de colaboración, de las relaciones simbólicas, de las estéticas propias de una época. Y estoy bastante interesada en investigar los restos o los rastros materiales de la danza, porque generalmente la danza o la investigación en danza siempre tiende a investigar lo que sucede en el espacio escénico, pero no lo que queda por fuera, que es un montón, ¿no? Entonces, por un lado,
Estoy muy interesada en investigar eso. Como lo dije anteriormente, una de las cosas más interesantes que he podido investigar o que son las urgencias de la danza es el tema de la autonomía en la danza, la necesidad de la danza de poder decir lo que tiene que decir, de pronunciarse.